Hola, mi nombre es Alejo Martín, soy socio fundador de RFIT Comunicaciones y entrenador de Cambium Networks para Latinoamérica. En este breve video vamos a definir lo que es Multi-User MIMO, este nuevo estándar que aparece en el último producto de la línea EPMP denominado EPMP 3000. Bien, pero antes que eso vamos a definir sistemas más básicos para finalmente poder explicar de mejor manera este estándar Multi-User MIMO que hoy está presente en los últimos equipos que han salido de la línea. Bien, como esquema más básico, como sistema más básico, se puede nombrar al CISO, ¿sí? Es un sistema de un único transmisor y un único receptor, una sola antena para transmitir y una para recibir. Luego tenemos evolución a sistemas MIMO. El MIMO hace referencia a múltiple input, múltiple output, ¿sí? Y en este caso yo dibujo un esquema del tipo 2x2, pero podría ser un esquema 3x3, 4x4, 8x8 y así sucesivamente. Bien, ¿qué ventajas me trae un sistema MIMO sobre un sistema CISO? La primera de las ventajas podría decirse que es el aprovechamiento de lo que se conoce como multipath, que es justamente una señal que llega desfasada en tiempo entre transmisor y receptor y que esto se produce normalmente por distintos fenómenos de refracción, difracción, por choque contra distintas obstrucciones que puedan generarse entre ese transmisor y ese receptor. En esquemas indoor, esas obstrucciones entre el AP y el dispositivo cliente puede estar dada por mobiliario, puede estar dada por paredes, ventanas e incluso personas. En redes outdoor es común que tengamos que trabajar con obstrucciones por árboles, edificios, ¿sí? O enlaces que son complicados porque están trabajando en ambientes, por ejemplo, sobre agua, ¿sí? Sobre laguna, mar, etc. Entonces, esos fenómenos de multipath aparecen tanto en indoor como en outdoor. ¿Y de qué manera el MIMO aprovecha ese multipath? Bueno, justamente en un sistema CISO, toda señal que que llegue a destiempo en el receptor es tomada como interferencia. Bien, y mientras que en los sistemas MIMO, esas señales que llegan desfasadas en el tiempo, atenuadas, sirven para reconstruir la señal original. O sea que son datos válidos que nos pueden servir a nosotros para terminar de reconstruir alguna señal original. Bien, pasamos a Multi-User MIMO. Entonces ya sabemos qué es el MIMO. Restaría definir qué es el MU. Bueno, es Multi-User. Significa que esta tecnología nos va a permitir trabajar con múltiples usuarios en el mismo momento, en el mismo slot de tiempo. Bien, ahí incorporé algún otro concepto que también lo vamos a definir, que es que estos sistemas trabajan con un sistema de multiplexación denominado Time Division Duplexing. Bien, ¿qué significa esto? Bien, todo EPMP trabaja con este sistema. Es el sistema propietario de la tecnología. Y bien, ¿qué nos permite esto? Nos va a permitir trabajar con una única frecuencia, ¿sí? Tanto para la transmisión como para la recepción. A diferencia de sistemas FDD, que tenemos una frecuencia exclusiva para transmitir y una exclusiva para recibir. En estos sistemas solamente tenemos una frecuencia. Y ahora bien, ¿cómo realizamos entonces la comunicación? Bueno, básicamente un access point en un momento dado toma el papel de transmitir y en otro momento dado toma un papel de escucha, ¿sí? En la comunicación. Ahora bien, en un esquema multipunto, nosotros tenemos múltiples suscriptores y lo que hay que lograr, o esa AP tiene que lograr, es ordenar las comunicaciones y asignarle un determinado tiempo para atender a cada uno de esos suscriptores que están presentes en el multipunto. Ese proceso se denomina scheduling, ¿sí? O scheduler, y lo realiza el access point. Bien, y en base a qué parámetros el access point realiza este ordenamiento o le da prioridad a un cliente por sobre otro. Bien, lo primero que
toma como referencia ese access point es qué tipo de tráfico está generado sobre ese access point, sobre ese cliente. Si es un cliente que requiere, por ejemplo, ser atendido antes por estar trabajando con telefonía IP, eso va a ser tenido en cuenta a la hora de entregarle un turno a ese determinado cliente. Por otro lado, ¿sí?, la posibilidad de trabajar con multi-user MIMO y trabajar en el mismo slot de tiempo con dos suscriptores en simultáneo implica que el access point debe conocer, mediante alguna metodología, cómo está el estado del canal respecto a cada uno de esos suscriptores. Y eso se denomina Channel State Information. Bien, y a través del Channel State Information lo que se realiza es un sondeo. El AP está realizando periódicamente un sondeo para determinar cómo está el canal respecto a cada uno de esos suscriptores y para coubicarlo, entender dónde está situado geográficamente ese cliente y luego poder agruparlo, ¿sí? El agrupamiento tiene que ver con el scheduling que antes veníamos nombrando. Bien, ¿y cómo funciona básicamente este sistema? ¿Por qué nosotros decimos que en un sistema 4x4 podemos atender a dos clientes en simultáneo? Y justamente porque si seguimos la referencia del MIMO, en el ejemplo 2x2, nosotros tenemos acá 4 transmisores y 4 receptores, ¿sí? Y en el caso del suscriptor tenemos sistemas 2x2, o sea, 2 transmisores y 2 receptores. Entonces, en un sistema 4x4 máximo podemos atender hasta 2 clientes 2x2 en simultáneo. Agregando algún otro ejemplo, imagínense que en un sistema 8x8 ustedes podrían atender hasta 4 clientes en simultáneo 2x2. Y si nos vamos más arriba, por ejemplo, nombrando al CN Medusa, tendríamos un sistema 14x14 en el cual podríamos atender hasta 7 suscriptores en simultáneo. Ahora bien, toda esta información, fíjense, todas estas técnicas implican también trabajar con otras metodologías y una de ellas es la denominada beamforming. Bien, ¿qué es el beamforming? El beamforming es una tecnología que está presente en el access point que tiene múltiples transmisores o múltiples antenas, en este caso del EPMP3000 4x4. Bien, el beamforming nos da la posibilidad de que el access point pueda generar a través de su antena 4x4 algunos lóbulos direccionados hacia algún cliente en particular o hacia una determinada zona o clientes particulares. Bien, orientando el lóbulo justamente hacia ese lugar, ¿sí?, lo que vamos a hacer o lo que vamos a permitir es hacer una disgregación de la atención de este cliente respecto al lóbulo que se forma hacia esa dirección y de este otro cliente que sería el lóbulo que se forma en esa otra dirección. Recuerden que gracias al beamforming nosotros podemos separar o aislar de interferencia estos dos suscriptores que nosotros queremos atender justamente de forma simultánea. Ahora bien, no es menor de que a su vez el EPMP3000 pueda utilizar también a la hora de escuchar la Smart Antena con la que veníamos trabajando en el EPMP2000. Bien, y eso nos va a permitir actuar no solamente en la etapa de downlink, generando un lóbulo direccionado hacia un determinado cliente, sino también en la etapa en la que el AP escucha a sus clientes a través de la Smart Antena, hacer lo que se conoce como beam steering, que es justamente direccionar la antena en un determinado sector para escuchar mejor a ese suscriptor y mitigar la interferencia que pueda provenir de otros lugares geográficamente cerca. Bien, espero que les haya servido esta explicación y nos veremos en el próximo video.